Buenas noches con todos, hermanos espíritas. Buenas noches a nuestros amigos que nos siguen por internet. Bienvenidos al Centro de Estudios Espíritas, la Casa del Camino. Y la charla de hoy día va a tratar sobre la paciencia. La paciencia como victoria del espíritu. Para entender mejor la paciencia desde el punto de vista espírita hay que tener en cuenta algunas leyes que nos enseña, nos recuerda la doctrina espírita que rigen el universo, el mundo en que vivimos y en el que nos desarrollamos. La ley del progreso, que nos indica que siempre nosotros, los seres vivos, incluso la Tierra, está en un continuo progreso. Pero este progreso tiene su tiempo de maduración, ¿no? La Tierra, por ejemplo, para estar como está ahora, ha necesitado diferentes eras. Una planta nace de una semilla que tiene su tiempo de maduración, de germinación. Y nosotros, los seres humanos, también progresamos, pero toma su tiempo. No es de inmediato. Y por eso es que Dios nos da todas las vidas que necesitamos para poder avanzar en este desarrollo espiritual. Sabemos, y toda la psicología sabe, que una persona no puede lograr un desarrollo espiritual en una sola vida. No nos volvemos de unos salvajes a unos hombres civilizados y más hombres de ciencia, hombres muy espirituales en una sola vida, ¿no? Eso toma muchas vidas y Dios nos da todo el tiempo necesario para esto. La ley de la encarnación está implícito en eso, ¿no? La paciencia es tanto para nosotros como para los demás, recordando que tenemos que estar en el tiempo de Dios, ¿no? No las cosas porque queremos que se apresuren van a salir bien o van a salir como queremos. Dios tiene sus tiempos y el progreso tiene su tiempo, y más aún los humanos tenemos para mejorar nuestro tiempo. Por eso tenemos que ser pacientes con nosotros y con los demás. A veces pensamos que la gente no cambia porque este cambio personal es tan lento y tan imperceptible que la gente cree que no cambia, ¿no? Dice, las personas no cambian, pero en sí, aunque sea de poquito, cambian. Y la paciencia en esta situación que nos hemos comprometido a pasar ciertas pruebas, realizar ciertas tareas antes de nacer, nos hemos comprometido para, como hemos dicho, para hacer ciertas cosas, reparar ciertas cosas, y obviamente nos hemos olvidado de eso. Y ya tenemos todo eso encima, ¿no? A veces situaciones que nos complican la vida, personas que son difíciles de apoyar, que queremos apoyar. Y justo en estos momentos no debemos desesperarnos. Debemos tener paciencia, confiando en que las leyes de Dios son justas y siempre están dirigiendo los destinos de nosotros y los demás. Por eso entendemos así, ¿no? Que la paciencia, si entendemos la entendida bien, no es un quedarse quieto, una inactividad total, ni un símbolo de debilidad ante una agresión, por ejemplo, sino es un triunfo del espíritu, porque tenemos que ver más allá de estas situaciones complicadas de momento. Tenemos que ver más allá para fortalecernos el espíritu, ¿no? Redefiniendo la caridad de la materia al espíritu. En esta situación, el lenguaje, nos dice el lenguaje de la caridad, el amor fraternal, el amor a Dios, es la paciencia. ¿Y cómo entendemos esto? Cuando en vez de responder con una actitud hiriente, de ira, nos calmamos y tenemos paciencia
y aplacamos esa situación compleja de una interacción, estamos propiciando y aplacando un posible conflicto, ¿no? Y eso nos dice la espiritualidad superior, ¿no? En el libro de los espíritus, que una de las mayores formas de caridad no es la material, sino lo que da con el espíritu. Podemos entender esto fácilmente si consideramos que, por ejemplo, pasamos por un sitio y vemos a alguien que está en una situación de urgencia, no ha comido varios días y nosotros bondadosamente le damos un alimento. Esto de repente calme su alma, su hambre en ese momento, de un día para otro. Después va a seguir necesitando más comida. Ya hemos cumplido y eso es bastante meritorio. Es muy meritorio ayudar al prójimo en una necesidad, pero la espiritualidad nos dice que hay una caridad más difícil y por ella más meritoria, que es el perdonar, el tener paciencia con nuestros agresores, con los que nos hacen daño, ¿no? Dar limosna o asistencia física es una caridad material, relativamente fácil, externa e intermitente. El impacto alivia el sufrimiento temporal del cuerpo. Bueno, como le hemos dicho, ¿no? La caridad moral ejerce la paciencia con quienes nos afligen o nos ofenden. Exige un esfuerzo espiritual profundo y continuo. Prueba la templanza y eleva el alma. Esta caridad, caridad de perdonar a los demás, de tener paciencia con nuestros agresores, cuando es genuino, no solo dura un momento, puede durar para toda la vida y puede afectar a la persona profundamente, y ahí puede ser un punto de inflexión para que esta persona quiera mejorar y resarcir cualquier ofensa que nos haya hecho. Es una muestra del triunfo del bien sobre el mal, ¿no? De la paciencia sobre una situación negativa que él pueda haber generado. El modelo de Cristo. Jesús sufrió los mayores ultrajes sin tener culpa. Nosotros, mediante la paciencia, expiamos un pasado imperfecto para alcanzar esa perfección. La doctrina espírita nos indica que el modelo a seguir es Jesús. Y también es un modelo de paciencia. Él sufrió en el huerto de los olivos, sabiendo todo lo que le iba a pasar. Tuvo paciencia en todo su ministerio, ¿no? Principalmente en la parte en cuando lo crucificaron, lo justiciaron. Ahí se ve una increíble paciencia, una comprensión de las leyes, porque él sabía que esto iba a pasar, ¿no? Esto iba a pasar y era solo un momento de sufrimiento. Él vio más allá y entendió y tuvo compasión también de lo que iban a pasar estos espíritus rebeldes que lo estaban incriminando injustamente, ¿no? Es nuestro modelo a seguir. El fardo moral se encoge al cambiar el punto focal. La elección. Los espíritus eligen voluntariamente las dificultades para ejercitar activamente la paciencia y la resignación. Bueno, nosotros antes de nacer, como lo habíamos dicho hace un momento, elegimos diferentes pruebas para reparar el daño que hayamos hecho a otras personas, a otros espíritus, también para elevarnos moralmente, para mejorar, para poder aprender más. Nos comprometemos antes de nacer a pasar ciertas pruebas. Cuando partimos del mundo espiritual y nos sumergimos en el material, nos envolvemos, sumergimos en el mundo de la materia un poco densa y olvidamos muchas cosas, aunque las intuimos, a veces no nos es suficiente y nos dejamos a veces arrastrar por el pesimismo
incluso la rebeldía ante algunas situaciones y no comprendemos, ¿no? Siempre es bueno por eso orar para que nos venga la inspiración nuevamente y poder intuir o ver más allá, ¿no? O comprender y ver, estudiar las leyes de la naturaleza, como se estudia acá en el Centro Espírita, y ver más allá de este presente de repente complejo que nos toca vivir. Sabiendo que son pruebas, ¿no? Pruebas y que el sufrimiento que nos causan los demás es algo pasajero y que más daño les hace a ellos que a nosotros, si es que tenemos paciencia, ¿no? La paciencia elimina el conflicto, no permite que la ira siga creciendo, sino la aplacamos en nosotros, esa ira, ese rencor, perdonando y solucionando primero para nosotros y después de una u otra forma impactando positivamente al otro. La ayuda invisible. Dios no nos abandona. Los espíritus buenos sugieren pensamientos que otorgan paciencia para minorar nuestros dolores. La espiritualidad nos dice que en los momentos más cruciales de nuestras vidas, en los momentos que más necesitamos ayuda, siempre vamos a tener ayuda de los espíritus a los que somos simpáticos, ¿no? De repente, antiguos padres, antiguos hermanos, que nos tienen cariño desde mucho tiempo y están ahí pendientes y ayudándonos a nosotros, o simplemente nuestros guías espirituales están siempre ahí para ayudarnos en los momentos cruciales, inspirándonos, motivándonos, aliviando nuestro sufrimiento, nuestras esperanzas en una situación crítica y guiándonos para la mejor solución. Tenemos que ser receptivos a estas situaciones, a esta inspiración, elevándonos nuestra vibración en la oración, ¿no? Siempre nos recomienda la oración. La única fatalidad, como la espiritualidad nos dice, es la muerte. Pero en cierto sentido, todo este camino que estamos haciendo es una preparación para ese momento. Así que en realidad no es una fatalidad, ¿no? Es simplemente el desenlace, va a ser el desenlace de las personas que siguen a Jesús, su doctrina, un desenlace feliz. Se refiere a una fatalidad porque así como nacemos, va a llegar un momento inevitable en que vamos a morir. La justicia retrospectiva disuelve el orgullo. Así como hemos tenido paciencia con nosotros mismos en nuestras propias situaciones, debemos tener paciencia con los demás. Según la ley de progreso, todos avanzamos en el progreso, pero no es un progreso rápido. Tenemos que respetar el tiempo de los demás también. No podemos pedir que una persona se comporte elevadamente cuando no es su momento. Debemos respetar sus tiempos. Y Dios lo entiende así. Eso no quiere decir que las leyes de causa y efecto no operen en él, ¿no? Esas leyes de causa y efecto le van a traer consecuencias y más que apuntar con el dedo en la llaga, debemos apoyarlo, ¿no? Nuestra doctrina es consoladora y debemos, justamente conociendo todas estas circunstancias, debemos apoyar al que está errando, ¿no? Y si es un criminal, apoyarlo todavía o comprenderlo que está en una situación difícil, ¿no? Hoy presente, reconocer nuestra propia fragilidad anula la superioridad moral. Ayer el pasado, el libro de los espíritus enseña que los hombres más civilizados de hoy pudieron haber sido en su pasado salvajes y antropófagos. Bueno, nosotros estamos en esta vida y debemos entender que ahorita
somos nuestra mejor versión de ahora, ¿no? No es que hayamos retrocedido antes hayamos sido mejor. Nuestra versión mejor es en la que estamos ahora. Antes, de repente, hemos tenido algunos defectos y vamos progresando poco a poco, ¿no? Esto, el conocer que en el pasado, en un lejano pasado, hemos sido realmente salvajes, nos pone en una situación de humildad y comprensión. Y no sé, conociendo esta teoría debemos tener compasión con las personas que todavía no han progresado, ¿no? Hay grandes criminales que nos parecen monstruos de verdad, pero de repente debemos comprender que han salido del salvajismo hace poco y no han tenido mucho contacto con la civilización y están ahí progresando poco a poco, pero como hemos repetido, el progreso no es un salto grande, es poco a poco, ¿no? El criminal como enfermo moral. Debemos ver a quienes llegan con la misma compasión que miramos a un paciente en un hospital. No son enemigos, sino hermanos que aún no han visto la luz. La impaciencia frente al error ajeno es una falta de fraternidad espiritual. Bueno, como recordamos, el libro de los Espíritus y el Evangelio nos recomiendan tener paciencia y esta paciencia con las faltas de los demás es, en cierta forma, aplicar la caridad. El perdonar es una caridad más grande que un óvulo que uno pueda dar a una persona. En las siguientes diapositivas vamos a tocar dos casos de paciencia extrema y perdón extremo de unas personas, en un casos bastante conocidos. La doctrina puesta a prueba en una realidad extrema. Robert Ruller y el asesino de Green River. El acto frente al asesino de su hija, Ruller eligió la caridad moral de hacer oídos sordos a la luz. El impacto declaró su perdón absoluto, logrando que el asesino, hasta entonces impasible ante el odio y los insultos del resto, se quebrara y llorara. La victoria, el mal, fue vencido a través del bien, liberando al ofendido de las cadenas del rencor. Bueno, este caso es muy conocido del asesino de Green River, Gary Wheatley, creo que es. Este señor que cometió sus asesinatos en la década de los 80 y 90, había matado a muchas mujeres y siempre había salido libre. Aunque la policía lo tenía en la mira, no lo podían condenar por falta de pruebas, ¿no? Hasta que la ciencia forense progresó y con el ADN se pudo definir que este señor era responsable de muchas víctimas. Era un asesino muy vasto, ¿no? Terminó confesando algo de 50 muertes. Después, ya en la cárcel, confesó que había matado 70 y la policía dice que había matado 90 personas. Era un ser terrible, lleno de egoísmo y de odio. Bueno, este señor ya había sido condenado a 49 cadenas perpetuas, estaba en el juicio y el juez que llevaba el caso le permite a los familiares decirle algunas palabras a este señor. Y comprensiblemente los familiares querían descargar todo su odio, todo su rencor, y eso es lo que hacían, ¿no? Hasta que apareció Robert Ruller. Robert Ruller, que lo describen como un señor que tenía el aspecto de Papá Noel, con pelo largo, barba crecida, blanca, se acerca al estrado y le dice al asesino de Green River
que él se da cuenta que en la sala hay mucha gente que lo odia, pero él no es uno de ellos. Él, si bien reconoce que le ha puesto difícil practicar sus enseñanzas cristianas, porque él era cristiano, le recuerda y dice que Jesús pidió que perdonaran a las personas. No dijo que perdonaran a algunos, sino dijo que perdonaran a todos. Y le dijo al señor Gary Ridgway que estaba perdonado, ¿no? En ese momento, esa coraza del asesino, esa dureza, esa indiferencia, se quiebra y suelta a llorar este asesino, ¿no? Acá vemos cómo este perdón, esta paciencia ante el sufrimiento causado por otros, activamente, en forma de perdón, logra quebrar este materialismo, este egoísmo de muchas vidas, seguramente de haber fallado de este Señor. Y vemos también, ¿no? Si bien este perdón que le dio Robert Ruller por haber matado a su hija de 16 años, no lo liberó, va a pasar toda su vida en la cárcel, sí lo libera a él, ¿no? Lo libera del rencor, lo libera incluso de posibles venganzas que él pudiera haber tenido si es que no lo perdonaba. Y a través de la doctrina espírita conocemos que este señor, el asesino de Green River, va seguramente pasar múltiples vidas reparando y sufriendo por todo el mal que ha hecho. Y se va a encontrar seguramente con los familiares que le están imprecando maldiciones comprensibles, y va a tener que reparar ante ellos todas las faltas que ha hecho, ¿no? Y no va a ser fácil porque ya lo odian desde el comienzo, ¿no? Pero este momento a esa alma muy seguramente le va a servir como un punto de inflexión que lo va a ayudar, aunque sea en un momento que le sirvió para ver que la luz triunfó sobre el odio, ¿no? Y va a ser un recordatorio a través de sus vidas de que el bien puede triunfar sobre el mal. Va a querer reparar sus faltas y va a ser un recuerdo que lo va a ayudar y le va a cortar su tiempo de expiación. Otra cosa es que él no haya recibido esto y se haya endurecido más, porque es la naturaleza y la psicología lo estudia bien, que cuando recibimos odio, respondemos con odio. Y todo el odio de los familiares, antes de Robert Ruller, que le había manifestado, lo mantenían encasillado así, ¿no? En ese odio. En cambio, cuando recibió el perdón, eso aunque sea por un momento, se liberó. Se dio cuenta de que había cometido todo eso. Y sabemos por la doctrina espírita que aunque seamos muy, muy egoístas, nuestra naturaleza pura, creada por Dios, no es totalmente mala, siempre hay algo bueno, ¿no? Y eso es lo que tocó el señor Robert Ruller con este perdón. Fue un regalo que le hizo a este asesino tan cruel, ¿no? Y es un regalo que no le va a durar una vida ni un momento, le va a reverberar en su conciencia por muchas vidas y le va a cortar su tiempo de expiación. Otro caso es el de Branjin y Amber Geiger. El acto. Branjin abrazó en la corte a la mujer que asesinó a su hermano. El impacto, puesta en la práctica literal de la máxima cristiana, perdonar 70 veces 7 veces. La victoria demostró que la verdadera paciencia impide que el mal del otro altere nuestra paz espiritual, permitiéndonos ver al prójimo incluso en el enemigo.
el caso de Brandy y Amber Heard. Bueno, el señor G, que estaba descansando en su casa después del trabajo, viendo televisión y comiendo helado, es sorprendido por Amber Geiger, una policía que estaba uniformada y que regresaba a su casa. El destino quiso que esta policía se equivocara de piso, estacionara su auto en un cuarto nivel cuando ella vivía en el tercer nivel. Y como todos los edificios tienen exactamente la misma distribución en todos los pisos, pensó que estaba en su piso, ¿no? El tercero, pero estaba en el cuarto. Y para mala suerte, por un defecto de la chapa, el cuarto, el departamento estaba con la puerta abierta. La policía entró, al ver todo oscuro y al ver un hombre de color que estaba ahí, pensó que se habían metido y estaban robando, ¿no? Sacó su arma de reglamento y sin mayor información simplemente le disparó. Mató al hombre. Y fue una situación compleja porque produjo unas tensiones raciales en la sociedad en donde estaba, ¿no? En Texas. Y en el día del juicio era muy raro que un policía fuera sentenciado a cárcel por el asesinato de una persona de color como la que él era, ¿no? Y las tensiones raciales estaban así, a flor de piel. Y la sentenciaron a 10 años, que toda la sociedad consideró que era muy poco, ¿no? En esta situación tomó la palabra el hermano de la víctima, Brandy, y se paró a ella y le dijo que si realmente estaba arrepentida, él también la perdonaba, como es seguro que Dios la perdonaría cuando fuera al cielo, ¿no? Y como su hermano, Bo San-jin, le gustaría que lo perdonara, ¿no? Le pidió permiso a la jueza para acercarse y darle un abrazo a Amber Geiger. Dudando un poco, la jueza al final le dio el permiso y le dio un abrazo, y la policía que estaba siendo juzgada se echa en su hombro y comienza a llorar desconsoladamente, ¿no? Se sabe que la policía habían descubierto que tenía mensajes de corte racista y toda la forma precipitada en la que actuó en esto sin informarse más, estaba muy mal visto por la sociedad, ¿no? Pero este joven de 18 años, Brandy, la perdona y corta ahí este lazo, ¿no? La señora también, que estaba preparada para el juzgamiento social, para el juicio, ¿no? Se rompe en llanto junto a este joven que la perdona, ¿no? Vemos cómo esta caridad, este perdón, es más grande porque es más difícil de hacer, ¿no? Mientras más difícil de hacer un acto caritativo, es más meritorio. Y estos dos casos son un ejemplo muy grande de esta caridad, de esta paciencia ante el agresor y de este perdón que dieron a las personas que le habían hecho mal. La mecánica interna para dominar la cólera. La obediencia más la resignación es igual a la fuerza activa. La obediencia es el consentimiento de la razón y la resignación es el consentimiento del corazón. El orgullo herido sabemos que es lo que motiva que uno reaccione para resarcir esa humillación, esa ofensa que nos hayan hecho. Generalmente uno quiere violentar a los que nos han ofendido, ¿no?
Pero ahí viene la paciencia que debemos tener, que es una virtud cristiana, nos aplaca esa cólera, corta ese ciclo de odio continuo que puede generarse en un momento determinado por alguna ofensa grave que hayan hecho, ¿no? Sabemos a través de diferente literatura espírita que hay personas que están envueltas en un odio continuo, vida tras vida, cientos de años, y es muy difícil que vengan a solucionar ese problema. Y desde un comienzo, desde los comienzos de este acto, esta cadena de odio puede haberse aplacado con la paciencia. El antídoto del orgullo. La cólera nace casi siempre del orgullo herido. La paciencia neutraliza este veneno. Cada vez que dominamos un impulso de impaciencia mediante este esfuerzo activo, podemos decirnos con profunda satisfacción moral que hemos sido más fuertes. La paciencia, como siempre estamos expuestos por el egoísmo, a veces grande o poco que tenemos, de resarcir la ofensa, de vengar la ofensa, no es algo, la paciencia no quiere decir que sea algo inactivo, es una situación de aplacar esos sentimientos, de querer tomar venganza por nuestras manos, ¿no? Es una actitud activa, ¿no? No es que lo dejamos y no hacemos nada, ¿no? Y sabemos por la espiritualidad que las mayores trabas para el desarrollo de la humanidad, del hombre, son el egoísmo y el orgullo. El orgullo, vamos a ver que nos hace creernos superiores a los demás, a las circunstancias, y creemos que tenemos la razón en algunos casos, ¿no? Y en esta situación salimos naturalmente de las leyes divinas, ¿no? Es estar en las leyes, siguiendo las leyes de Dios, la ley de reencarnación, la ley de causa y efecto, la ley del progreso, la ley de amor principalmente. Cuando seguimos o tratamos de seguirlo, nos esforzamos, estamos se puede decir que estamos en cierta gracia, ¿no? Cuando apuntamos hacia el rencor, nos salimos de esta situación de amor natural que tenemos. Y eso puede generar en situaciones de estrés arranques de cólera, ¿no? Situaciones de dañar al demás, perder la cabeza, crímenes que se pueden hacer o crímenes que no pueden hacer, y podemos degradarnos un poco más vengándonos, ¿no? De la cólera está un pasito a la venganza. Y si esto se vuelve continuo, podemos disfrutar esa venganza y ya caer en psicopatías, ¿no? Por eso, la paciencia es la medicina para todo eso, ¿no? Debemos practicarla y Dios nos recomienda eso, ¿no? La espiritualidad superior. El ecosistema espiritual de la paciencia. El pasado informa la indulgencia. Al comprender que nuestras almas tienen un historial de imperfecciones y errores, la soberbia desaparece. Perdonamos porque nosotros mismos hemos necesitado perdón en nuestra evolución. La espiritualidad superior nos dice que obviamente no es nuestra primera vida y siempre somos nuestra versión mejor ahora que en vidas anteriores. Y si retrocedemos más, de seguro hemos sido de lo más imperfectos hasta llegar al salvajismo. Nosotros venimos de ahí, así como nuestro vecino, las personas que pasan por la calle, todos hemos estado en este proceso. Hay algunos que han avanzado más, otros que se han quedado, ¿no?, atrapados en la oscuridad y no salen todavía. Pero sabemos por la ley del progreso que todos vamos a avanzar, que nadie se va a quedar definitivamente en la retaguardia, ¿no? Al final vamos a avanzar y vamos a alcanzar la perfección.
Y eso nos hace sentirnos humildes, ¿no? Alejarnos del orgullo, de la soberbia, porque sabemos que nosotros hemos sido como ellos. Vemos a alguien que nos ofende o que nos cae, nosotros también debemos, nos espejeamos un poco entre ellos, ¿no? Porque en el fondo, si ya no nos comportamos como ellos, de todos modos hay algo que debemos totalmente de liberarnos de esta que nos relaciona con estas personas. Y la forma más adecuada de liberación es el perdón. Nos perdonamos a los que nos ofenden y nos liberamos de esta situación. El presente informa la caridad. Al entender que quienes nos ofenden hoy son simplemente enfermos morales en distintos peldaños de la escala, la frustración se transforma en una compasión activa, ¿no? Bueno, nosotros a veces nos encontramos en la calle con gente que nos ofende poco de una u otra forma, ¿no? Nos levanta la voz, nos grita, o nos llama la atención en una forma grosera, o nos quieren engañar, o nos roban, o nos arranchan el celular, o nos chocan el auto. Todas estas situaciones debemos comprenderlas y debemos entender que de repente el agresor ha perdido el control y en cierta forma está enfermo. Y son los momentos en que debemos practicar la paciencia y la caridad, ¿no? Que es una de las cosas más difíciles. Es más difícil este tipo de caridad que dar una caridad monetaria. Y por eso es más meritoria, porque tenemos que guardarnos tantas cosas y decirle no a nuestro egoísmo, nuestro orgullo herido, ¿no? El futuro informa la resignación. Al recordar que las pruebas actuales fueron elegidas para forjar nuestro carácter, el peso del presente se elegirá frente a la promesa de nuestros destinos futuros. Bueno, la espiritualidad superior, a través de los libros del Evangelio según el Espiritismo y libros de los Espíritus, nos informan que nosotros, antes de nacer, hemos acordado pasar por ciertas pruebas, ciertas situaciones de reparación que tenemos que enfrentar, que nos van a ser difíciles y dolorosas, pero esto es bueno porque nos libera de un pasado negativo y nos prepara para un futuro mejor, para nuevas responsabilidades, para mejores situaciones. Incluso hay gente que ya no necesita estar en la Tierra y pasa a mundos más civilizados, que en el universo hay muchos, ¿no? La métrica de la verdadera transformación. El verdadero espírita no se reconoce por su conocimiento teórico, sino por su transformación moral y el esfuerzo implacable por dominar sus malas inclinaciones. La paciencia es el camino más corto para convertir este mundo en una morada de paz. Al final de nuestras jornadas, la justicia divina no nos preguntará qué fuimos, sino el bien que hemos hecho y las lágrimas que hemos enjugado. Bueno, la paciencia, como hemos dicho, aplaca la cólera. Nuestra sociedad, vemos que en muchos países están en guerra, ¿no? Esto nace de su propia gente, de la propia gente que tiene cierto encono hacia otro tipo de personas, de otra religión, de otro tipo de pigmento de piel, porque ya ni se puede hablar de raza, porque todos somos de la misma raza, biológicamente, ¿no? Pero hay ese encono, ¿no? de guerras pasadas que todavía siguen afectándonos como un karma colectivo. Todas estas situaciones, todo esto se puede aplacar con la paciencia, ¿no? Individualmente, nosotros fomentamos esa paz futura en nuestra paz interior. Debemos lograr la paz del mundo a través de la paz interna.
Y la paciencia nos ayuda en eso, ¿no? Porque si bien no es lo mismo, nos ayuda a librarnos del odio, del rencor, de futuras revanchas. Ya no de futuros querer vengarnos, ¿no? Si no, cortamos ese lazo y entendemos a las personas que están en una situación evolutiva en la cual no podemos pedirles más. Y es cierto que Dios, cuando estemos en el otro lado, no nos va a pedir cuentas por lo que fuimos, ¿no? No nos va a decir, fuiste el presidente, o fuiste un arquitecto, un científico, un policía, o fuiste un rey, o fuiste de la nobleza. No, no nos va a tratar en forma diferente por estas situaciones que son externas. Nos va a preguntar por todo el bien que hicimos, por todas las lágrimas que enjugamos, por todo el auxilio que dimos a nuestros hermanos, ¿no? Esto es de lo que venía el título, ¿no? La paciencia como un triunfo del alma. Y no es una cualidad pasiva, sino es una cualidad activa, pero frente a la cólera, frente a la rebeldía, a buscar revancha frente a las ofensas que nos puedan hacer, ¿no? Son en estos momentos que tenemos que tener paciencia. Bueno, eso sería todo. Si hay alguna pregunta, algún comentario, sería bueno escucharlos.